muy fuerte. Me asusté. Bueno, a ver, no se asusten, no es que vamos a hacer una historia universal completa, y además encima esta es una historia eurocentrada. Yo pensé que vos ibas a hablar de algo de pueblos originarios respecto del derecho al aborto, del aborto acá en nuestro continente. Pero los que son de medicina sabrán que los papiros de Eber son el más antiguo registro de medicina. Digamos, el papiro de Eber y el de Kabul son los más antiguos registros abarcan casi todos los tópicos, entre ellos el aborto, bueno, el parto y un montón de medicamentos, algunos de los cuales inclusive son útiles hasta el día de hoy, digamos que. Pero lo interesante de esto es ir viendo que, digamos, 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años, las mujeres abortábamos, porque si no hubiéramos abortado, no estaríamos registradas en ningún lado, ni estarían registradas las recetas abortivas, ¿no? En la antigua Grecia, bueno, digamos, esto para ser muy breve, digamos, no se oponían, Sócrates decía que era un derecho de las mujeres. En el derecho romano tuvo, no sé si gente de derecho, bueno, tuvo distintos momentos, pero básicamente si la mujer era la esposa de un patricio, de un ciudadano, digamos, un senador, el problema era que le quitaba un descendiente, pero no hubo demasiada sanción, no se consideraba el tema de, por ejemplo, el pueblo hebreo, que tienen más de 5000 años, no se consideraba que hubiera alma hasta los 40 días, digamos, también es raro imaginar cómo sabían cuándo había sido el día de la concepción para calcular los 40 días, ¿no? Pero digamos, no hubo, no había sanción ni era considerado ilegal. La puse ahí a Teodora de Bizancio por dos cuestiones. Bueno, la primera porque fue la esposa de Justiniano I, que fue el gran rey, el gran emperador bizantino. Para situar simplemente el Imperio Romano, en el año 300, abraza el cristianismo como religión de Estado y se expande. Teodora la consideramos muchas de nosotras como una de las primeras feministas. Graciela nombró bastante la palabra feminismo y en esto sí me voy a demorar un segundo. La lucha por el aborto es la lucha fundante y fundamental de los feminismos. Podemos hablar de varios feminismos, hoy en día no se habla más de un feminismo, hay distintos feminismos, pero lo que atraviesa y nos convoca a todas las feministas es la lucha por el derecho al aborto. No hay feminismo sin lucha por el derecho al aborto, porque justamente el derecho al aborto es la conquista de la plena ciudadanía y del control nada menos que de nuestro destino, de nuestro proyecto de vida, de nuestro cuerpo y de lo que queremos hacer con nosotras mismas. Esta Teodora fue, digamos, ese primer registro de leyes que permiten el aborto. Teodora legisló sobre divorcio, o sea, logró que se impusieran, porque era como corregente de Justiniano, y logró que hubiera leyes de divorcio, leyes de aborto, o sea, hasta qué momento de la gestación abortar, quién debía ser el encargado de proveer los abortos. También promovió que las mujeres fueran propietarias, cosa que luego se perdió por muchos siglos, que fueran propietarias, que administraran sus propios bienes, y bueno, por eso me pareció interesante recordarla. Pasala. Vamos a venir a la Argentina y a este siglo. Nuestro primer código penal, como dice ahí, es de 1886. En el 1903 se hace la primera reforma en la cual no es sancionable, no es punible la tentativa de aborto, ¿sí? Se distingue entre el aborto consumado, entre quien consume el aborto, quien lo practica, la mujer que aborta, pero no es punible la tentativa. Esto ya es un avance, digamos. Entre tanto, en 1917, la Unión Soviética se produce, por así decir, la revolución bolchevique en la Unión Soviética, y se tarda nada menos que 3 años en legalizar el aborto, siendo, digamos, que siempre fue dentro de los países sociales, dentro de la ideología socialista, un punto fundamental. Pero no solamente se tardó 3 años en legalizarlo, sino que Stalin lo prohíbe en el 36. De acuerdo, y esto lo vamos a ir viendo en este ratito, de acuerdo al paradigma pronatalista vigente, que duró muchos años en la historia y en la Argentina también,
las mujeres éramos simples incubadoras y lo que había que hacer era tener muchos hijos. Y ustedes piensen que en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética perdió 20 millones de seres humanos. Entonces, frente a esto, ¿qué hay que hacer? Hay que parir, ¿sí? Mucho. Y recién en el 55 se vuelve a legalizar. Esto no quiere decir, por supuesto, que en la ex Unión Soviética no se produjeran abortos, ¿sí? Lo que no se producían eran abortos legales. Pero me parece un dato interesante esto, ¿no? De cómo se viene regulando, digamos, que las mujeres estemos en la clandestinidad o no, según las necesidades del Estado. Esto es lo que Graciela mencionaba como el biopoder. El poder que tiene la política para, según los intereses que la política considera importantes, política en la cual además hemos estado excluidas las mujeres históricamente, se define qué es lo que se debe hacer o no. Digamos de paso que en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, el Politburó no tenía mujeres, pese a que era una sociedad proclamadamente igualitaria. En el 21 en nuestro país se vuelve a reformar el Código Penal y así ahí sí hay algo que para nosotros y nosotras ahora sigue siendo de vital importancia, que es el artículo 86, inciso 1 y 2, que es el que permite el aborto no punible. Sobre esto vamos a volver en toda la charla y sobre todo cuando les cuente el fallo FAL de 2012. Pero el paradigma en ese momento tenía más que ver con la eugenesia, o sea, con la no transmisión de taras, por eso hablaba de mujer idiota o demente, y el honor preservado para el pater familiar, de las mujeres violadas que mancillaban el honor de la familia, y además no había un apellido para darle al hijo más que el apellido del padre de la mujer en cuestión. Digamos que no era una legislación que pensara en el derecho de la mujer, sino que pensaba en el derecho paterno. Antes que me olvide, hablando de legislaciones, yo lo que les quiero aclarar es siempre esto: todo lo que se legisla después de que en la sociedad se produce. Por ejemplo, se legisla que no se debe matar porque en la sociedad se mata, o que no se debe robar porque en la sociedad se roba, ¿sí? O sea que toda legislación siempre es posterior a la práctica. En el caso del aborto es milenariamente posterior a la práctica. Y por otra parte, en casi todos los estados modernos, digamos, la legislación civil es heredada del canon eclesiástico cristiano-católico. Por ejemplo, en nuestro país no nos podríamos divorciar, increíblemente, hasta 1985, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley católica cristiana prohibía, digamos, para sus feligreses, debe prohibir todavía el divorcio, y nuestra ley lo seguía asumiendo como tal. Esto también es muy importante. Cuando uno habla de la injerencia del Estado, de las iglesias en el Estado, todo eso, no es algo que podemos verificar hoy en día. Toda la legislación civil tiene una enorme, proviene de la legislación previa, por ejemplo, el registro civil, el registro de nacimientos y muertes, el matrimonio. Fue una enorme lucha lograr el matrimonio civil, porque antes era solamente eclesiástico, y mal que nos pese, todas estas legislaciones progresistas y civiles se las debemos a gobiernos liberales. En nuestro país, por ejemplo, esta legislación y la anterior, la del matrimonio civil y del registro civil de nacimientos y defunciones, se la debemos nada menos que al innombrable de Roca. Pero digamos, no es casualidad esto, tampoco es casualidad que haya sido este gobierno liberal el que haya de alguna manera promovido el debate parlamentario. Esto no es exactamente para una historia, pero es para pensarlo, Bien, la República Española, ustedes sabrán, no, algunos sabrán, que resultó victoriosa en España en el 36, una república socialista, que inmediatamente legalizó el aborto, e inmediatamente cuando el gobierno fascista de Franco se subleva e instaura una dictadura de 40 años en España, por supuesto que lo quitan el aborto, el derecho al aborto. Pasa a la siguiente. Vamos avanzando. En 1968 tuvimos una de las tantas interrupciones al orden democrático por una revolución llamada Revolución Argentina, que fue un golpe de Estado católico integrista, comandado por un tipo llamado Onganía. ¿Qué es lo que hace Onganía respecto del aborto?
Como la ley, ¿sí?, del Código Penal de 1921 no establece la judicialización de los casos, sino que simplemente dice que cualquier mujer tiene derecho a practicarse un aborto bajo 3 causales. ¿Qué es lo que hizo Onganía? Lo judicializa. Dice que tiene que haber arma una ley que no es hecha por el Congreso, porque no había Congreso, porque era un gobierno de facto. O sea que vendría a ser como un engendro, donde dice que los abortos tienen que tener autorización judicial, ¿sí? Esto es un retroceso, claramente. Más o menos en la misma época se legaliza en Gran Bretaña, con causales también. La diferencia entre Gran Bretaña y nosotros, por ejemplo, es que las causales son totalmente aceptadas. O sea, una mujer dice que no va a seguir con su gestación, digamos, le explica al médico porque es contra su proyecto de vida y es una causal aceptada. Y esto sí es muy importante, por eso puse la foto. Lo que hace Simone de Beauvoir, una de nuestras madres feministas, cuando arma una publicación, digamos, en una revista importantísima, el Nouvel Observateur de París, con el manifiesto de las 343 putas, diciendo yo aborté. Son mujeres intelectuales y mujeres del pueblo, mujeres que reconocen públicamente haber abortado en una revista. Este es un movimiento que se replicó en muchos países, inclusive en la Argentina en la década del 80 lo hicimos, dando cuenta, digamos, de esta práctica habitual, aunque clandestina. En la misma época, prácticamente, Estados Unidos lo legaliza a través de la Corte Suprema. Ahí puse para que no nos olvidemos que en este momento en Netflix hay un documental excelente, no dejen de verlo, todas las personas que están interesadas en este tema. Se llama el caso Roe, o en inglés Reversing Roe, que es dando la vuelta, haciendo marcha atrás con Roe, que muestra el avance de los grupos evangélicos respecto de este derecho que en Estados Unidos es de ya hace muchos años, digamos, ¿no? Ahí lo legaliza la Corte Suprema, porque había también una cuestión de controversia. Roe es un nombre ficticio, el caso es Roe versus Wade. Wade es el fiscal de estado de Texas, y esta mujer, Roe, solicita, digamos, el caso llega a la Corte Suprema, y como Estados Unidos es un país ultraliberal, la Corte Suprema considera que el aborto es una decisión personalísima, y como personalísima que es, no debe tener intromisión del Estado, y a partir de ahí es legal, se hacen clínicas, etc. En este momento en Estados Unidos la cosa está muy complicada. Hay estados donde hay solamente 3 clínicas de aborto, de todas las que había, precisamente por la presión de los grupos fundamentalistas, así que no dejen de ver la película. Bueno, 1973, en la Argentina recuperamos la democracia, vamos bien, recuperamos la democracia. Entonces se deja sin efecto esta reforma que había hecho Onganía en el 68 para pedir la judicialización, pero nada es tan bueno porque esta es una época, digamos, en el 73 hay una política definidamente pronatalista. Empezó a haber muchos problemas para conseguir anticonceptivos. Yo soy de esa época. Yo soy de la época que no podíamos ir a la farmacia y comprar un anticonceptivo oral o hormonal, mucho menos conseguir la inyección. Yo soy de la época de una inyección mensual, porque teníamos que tener receta médica, ¿sí? Lo cual es un obstáculo importante, sobre todo para las chicas jóvenes. Porque bueno, realmente lo que tuvo este gobierno peronista fue nuevamente una política de población, ¿no? Ahora vamos a ir un poco a esto de lo que es poblar. En el 76, la tremenda dictadura militar que sufrimos, ¿qué es lo primero que hace? Vuelve a las modificaciones de Onganía del 68. Fue lo primero que hizo, ¿sí? Esto quiere decir que, por otra parte, con modificaciones o sin modificaciones, conseguir el aborto no punible siempre fue extremadamente difícil y lo sigue siendo. De hecho, afortunadamente tenemos a las y los profesionales por el derecho de la salud, por el derecho a decidir, pero siempre fue extremadamente difícil conseguir que se aplique la ley de 1921. Pasamos la otra. En Italia, con el Papa en casa, yo viví en esa época en Italia, se logra, sin embargo, una ley de aborto amplia.
Yo digo lo del Papa en casa porque es lo que decían los mismos italianos, que aún con el Papa en casa se podía, y de hecho se pudo tener una legislación amplia. Igualmente en el 81 quisieron voltearla con un referéndum que afortunadamente perdieron. Pero digo, esto es para ir contándoles las tensiones, ¿no? Todo esto solamente se consiguió con mucha gente en la calle. Esto no lo conseguían los diputados y diputadas. Esto, además, no nos tenemos que olvidar nunca. La lucha de las mujeres es la que luego logra que algunos diputados, en esa época mayoritariamente eran varones, pongan el gancho. O sea, no es que a un diputado se le ocurrió algo y decir, bueno, vamos a hacer este año una ley de aborto. No, no fue así, ni va a ser así. Es solamente, digamos, las mujeres, básicamente las feministas, organizadas, peleando en la calle, en todos los ámbitos, en los ámbitos académicos en Europa hace muchos años. Si no, de otra manera, no es que algún día un buen señor político se le antoje y dice, ay, bueno, vamos a... No es, así no funciona. Bueno, otro hito importantísimo, la CEDAW, por las siglas en inglés, ¿no? Es la Convención sobre la eliminación de discriminación, de todo tipo de discriminación hacia las mujeres. Es el primer tratado internacional de derechos humanos donde se hace alusión a la salud sexual y reproductiva y al derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos tener y el intervalo entre ellos. Exactamente estos términos son los que toma nuestra ley de violencia de género. No la puse ahí, pero bueno, no importa. Se alude a la CEDAW cada vez que se debate, o ahora en los debates que hubo en diputados y en senadores, se alude montones de veces a la CEDAW. De hecho, nuestro país tiene hechos montones de observaciones por el comité, porque los derechos humanos, digamos, las convenciones de derechos humanos, están en nuestro país incorporadas con rango constitucional y además hay comités que observan el cumplimiento. Bueno, nuestro país permanentemente está observado porque incumple casi todos los tratados de derechos humanos, especialmente los que tienen que ver con los derechos, el pacto de los derechos políticos, sociales y económicos y el de la CEDAW. Bueno, por fin llegamos al 83, pasa al siguiente. Otro hito importantísimo. El primer 8 de marzo en democracia. Eso, yo ahí traje un montón de libros que les voy a mostrar, aunque sea las tapas. Esa foto es una foto muy querida para nosotras, porque esta es María Elena O'Donnell, que lleva en andas el bellísimo cartel No a la maternidad, sí al placer, subiendo a las escalinatas del Monumento a los Dos Congresos en Capital Federal. Y bueno, muestra, digamos, ¿no? Ahí se ven compañeras, algunas muy queridas. En la ex ESMA hubo hasta hace unos pocos días una exposición hermosísima que se llamó Células Madre, no sé si alguna de ustedes pudo verla, y lo que se hizo en un panel fue ampliar mucho la foto esta, y algunas viejas compañeras se encontraron allí, ¿no? Por ejemplo, Marta Rosenberg, que está en un costadito, o sea, bueno, hasta se pueden encontrar algunas compañeras. Pasar al siguiente, por favor. Bueno, recién en 1984 con la democracia se retrotrae otra vez, se quita la ley de la dictadura, que era la ley de Onganía, se vuelve a quitar esta ley y se retrotrae a 1921. Entre tanto, en España se legaliza con supuestos. Y recién con esto del cambio de Zapatero Rajoy, se vuelve a debatir en 2010 y finalmente, gracias a las movilizaciones callejeras que fueron enormes, se termina legalizando por completo. Yo ahí escribí Bebé ha ido, les cuento, esto es así para echar un poco. La ministra de Salud en ese momento se apellidaba Aido y diseñó el primer embrioncito, el fetito que acá popularizó Mariana Varela. Bueno, ese fetito es español. Y acá en Bahía Blanca, una ex concejala antiderechos, lamentablemente lo trajo. Y en una charla que yo di hace, creo que en el 2011, 2011, en el auditorio de la Defensoría, acá en la calle Las Heras, esta señora fue con el fetito y empezó a hacerlo circular en mano y la gente decía, no, como que era un cosito de plástico. Pero digo, todo tiene antecedentes, ¿sí?
Esta chica Varela no descubrió la pólvora, y esto de tener el fetito ya lo habían intentado hacer los españoles, que los españoles hicieron todo un merchandising, había llaveros con el fetito, había, sí, claro, no, lo colgaban en el auto, sí, bueno, ¿qué va a hacer? Pero no, lo que es interesante es esto de que vino a parar acá Bahía Blanca también, digamos, o sea que no nos quedamos ajenos, lamentablemente, a estas movidas, digamos, estuvo en Buenos Aires y estuvo en Bahía. Bueno, 1986, primer encuentro nacional de las mujeres, ahí puse, porque seguramente algunas irán de acá, el afiche, digamos, del próximo, que se hace dentro de apenas 10 días en Trelew. El Encuentro Nacional de las Mujeres es un invento argentino. No hay ningún otro país que tenga Encuentro Nacional de las Mujeres, y en los foros internacionales, en los encuentros feministas, por ejemplo, a las delegaciones argentinas siempre dicen: pero ustedes tienen Encuentro Nacional de Mujeres, ¿qué querés? ¿No? Como que seguro que esto implica un paso muy importante en la toma de conciencia de muchísimos temas. Por ejemplo, la Ley de Patria Potestad Compartida salió del primer Encuentro Nacional de Mujeres. Montones de leyes que están en vigencia en este momento, que se originan en los encuentros. Por eso digo, los encuentros nacionales de mujeres somos miles, es un acontecimiento político de una relevancia enorme. Los medios solamente toman cuando pintamos con aerosol las iglesias. Es lo único relevante. 50.000 mujeres debatiendo durante 3 días temas de singular importancia, digamos, justamente nuestra salud sexual y reproductiva, educación, violencia. Bueno, es enorme la cantidad de temas que se debaten, ¿no? Sería para el mundo de las noticias un evento de enorme importancia. Si tuviéramos un congreso con 50.000 médicos o médicas, seguro que sería mucho más destacado, o 50.000 abogados, qué sé yo, y abogadas. Sin embargo, 50.000 mujeres deliberando todas juntas, no, parece que no. En los medios ustedes van a ver que lo único que se va a fotografiar y se va a filmar es cuando estamos yuteando frente a la iglesia y pintando con aerosol. O sea, realmente lo menos importante. En el 88, ya después la vamos a volver a nombrar, se gesta la Comisión por el Derecho al Aborto. Este es el antecedente más inmediato de la campaña. Perdón, no más inmediato, orgánicamente el más antiguo, recuperar la democracia. Y Dora Koledesky es otra de nuestras grandes madres, ¿no? Es una feminista, trotskista, exiliada, volvió a la Argentina en el 84, estando en el exilio, como casi todas las exiliadas, tomó contacto, digamos, con la realidad europea respecto de las mujeres, y inmediatamente que llegó a la Argentina se puso a trabajar en los temas de los derechos sexuales y reproductivos, y específicamente legalización del aborto. Se presenta la primera ley, el primer proyecto de ley en el 90, lo presenta Florentina Gómez Miranda. Pasá la siguiente. Los voy a abrumar, pobres, no quiero... ¿Estamos por ahí? Y lo de arriba es lo más importante, bueno, todo es importante, pero es muy importante que en 1990, en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en la ciudad de San Bernardo, se determinó que el 28 de septiembre es el día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. ¿Por qué el 28 de septiembre? Esto fue una propuesta de las compañeras brasileras, porque en Brasil el 28 de septiembre de 1888 se decreta la libertad de vientres. Y al ser, digamos, el día de la libertad de vientres, es bastante simbólico que sea el día de lucha por nuestro derecho para no ser esclavizadas por maternidades que no deseamos, ¿no? Está muy relacionado ser esclavas, digamos, de la reproducción y la libertad de vientres. Se funda Católicas por el Derecho a Decidir, que son parte fundamental de la campaña por el derecho al aborto legal. Y acá yo quería llegar a la Conferencia del Cairo para explicar esto. La Conferencia del Cairo es importantísima, fue importantísima, porque cambia el paradigma pronatalista. Hasta el Cairo había que procrear y seguir procreando, porque como llegué a escuchar este año, tenemos un país grande y está despoblado.
Bueno, el Cairo cambia esta mirada porque centra la mirada en el desarrollo. No sirve de nada procrear y procrear si no están dadas las condiciones para un desarrollo sustentable. Procrear, como veíamos antes justamente en el video de Agustín en la década del 30, cuando hay pobreza, las mujeres no queremos traer hijos para que se mueran de hambre. Entonces, digamos, en la conferencia del Cairo se produce este cambio de paradigma y se empieza a pensar en que la población, si no va de la mano del desarrollo, no es un modelo, no es posible siquiera. Y de hecho esto de que haya montones de niñas y niños muriendo de hambre en las zonas más empobrecidas de África y América del Sur y Central no es casualidad, ¿no? Bueno, el Cairo intenta cambiar esto. Luego la conferencia de Beijing de la mujer también es lo mismo, digamos, apunta a todos los temas relacionados con las mujeres y nuevamente al tema del desarrollo fundamental. La nota de color es Menem con el día del niño por nacer. La fecha, nosotros en un primer momento nosotras pensamos que tenía que ver con el 24 de marzo, pero no. 25 del 3 porque son 9 meses antes exactamente del nacimiento supuesto de Jesús, que nació el 25 del 12. ¿Vieron? Bueno, las metas del milenio no las cumplimos. Ahora vamos a hacer todo lo que no cumplimos. Las metas del milenio no las cumplimos, la muerte, la muerte por gestación, no nos gusta hablar de muerte materna, no la llegamos a reducir. Pasa la siguiente. Y llegamos al 2001, ustedes sabrán, digamos, la enorme crisis social y económica, y a las asambleas. Se empiezan a llevar, digamos, en el 2002 ya hay directamente una asamblea por el aborto. En 2001 hubo una asamblea llamada Intersalud que agrupaba a las y los trabajadores del sector salud, tanto en Buenos Aires como en distintas ciudades. En 2001 es muy importante el caso Tanus. El caso Tanus lo llevó una gran compañera feminista nuestra, Perla Prigozhin. Llegó a la Corte Suprema y tiene que ver con un feto anencefálico que hasta ese momento la ley obligaba, eran pocas las mujeres que podían acceder. Un feto anencefálico es un feto que no tiene cerebro y que en el momento del nacimiento muere. Es tremendamente cruel obligar a una mujer a continuar una gestación. Eva Giberti, que es una gran psicóloga también, madre de todas nosotras, escribió un artículo en esa época que se llamó El cuerpo como ataúd, ¿no? Esto es subjetivamente llevar un feto que va a morir. Yo acá en Bahía Blanca, alrededor del año 2002-2003, atendí a una paciente, yo soy psicóloga, cursando su segundo embarazo. El primero había sido anencefálico y la obligaron a parirlo, lo cual fue algo tremendamente traumático. Por eso lo menciono. Y 2003 llegamos al caso del niño bueno, eso lo pueden leer ustedes, pero sí, esto es importante para Bahía, el caso de la niña de Médanos. Una niña que resulta embarazada por su padrastro, cuya mamá pide el aborto no punible. Acá se le empiezan a pelotear. El primer juez la pasa al juez que era correccional, se presenta un amparo, la pasan al juez de menores en ese momento, o sea, la pelotean tanto que cuando sale la resolución ya estaba de arriba de 25 semanas, ya no era un aborto, y se lo obligó a parir. Y ahí nació Autoconvocatoria Mujeres, la brigada menopáusica, como no éramos todavía menopáusicas en esa época. Ya faltaba poco. Bueno, que fue realmente una de las primeras, no sé si la primera, pero no sé si fue la primera organización de mujeres y feministas de acá, de Bahía Blanca, que se nuclea en torno, digamos, a este caso, y luego, bueno, muchos más casos de violencia, y así seguimos. Pasamos a la otra. 2005, bueno, anterior había algo importante, lo digo ahora, en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2004 se plantea que vamos a hacer una campaña nacional, o sea, se plantea esto como realmente un plan de lucha nacional para lograr que el aborto sea legal. En este Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario de 2004 se hace una asamblea muy grande por el derecho al aborto y allí se crea la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, estas compañeras ya no están. Dora Koledeschi, la que les nombré antes, enorme militante. Cecilia Lipsig,
fundadora de una agrupación que se llamó Mujeres Profesionales Feministas. Ellas fueron grandes impulsoras, y la queridísima Loana Berkins, a quien trajimos con autoconvocatoria Mujeres a Bahía Blanca hace muchos años. Hacíamos el mes por la diversidad y la invitamos a Loana, digamos, como una forma de empezar a acercarnos a la comunidad trans, travesti en nuestra ciudad. Loana murió hace pocos años, cumpliendo, digamos, con cómo mueren las travestis, ¿no? Con muy pocos años. Bueno, ella llegó a los 50, las travestis mueren entre los 35 y 45 años, y no se puede hablar de nuestra historia sin nombrarlas. Dale nomás. Bueno, nuestro lema integral, que ya lo saben, y digamos, empezamos a juntar firmas, y a esta cuestión donde el aborto es una cuestión de salud pública, como bien saben, de justicia social y de defensa de nuestros derechos humanos. Pasa la otra. En 2006 redactamos el primer proyecto de ley. En el 2006 nuestro Estado, digamos, termina siendo sancionado por no haber accedido a un aborto no punible, el del LMR, que se terminó resolviendo en el sector privado y clandestino, pero el Estado no accedió. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de hace poquito tiempo, atrás. Se presenta el proyecto, en 2007 sale el estudio sobre la cantidad de abortos. Yo lo pasé como en la bibliografía, es muy importante que lo lean, digamos, es bastante técnico, pero por lo menos para saber cómo se hace este cálculo, que simplemente surge de multiplicar por 7 el número de ingresos hospitalarios de abortos complicados. Si bien es un número fluctuante, este factor de multiplicación es aceptado en todos los países donde el aborto es ilegal. Y en el 2007 muere Ana María Acevedo, que es un caso tremendo, en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. María concurre con un problema, con un dolor de muelas. Era una joven mamá, madre adolescente de 19 años, con 3 niños. Y lo que se pensaba que era un problema, digamos, odontológico, termina siendo un cáncer en la boca. No se le presta ningún tipo de asistencia, porque cualquier tipo de tratamiento supuestamente le iba a hacer abortar, o iba a dañar al feto, iba a terminar abortando. Yo no quiero ser morbosa, o sea, muere muy mal, muere con muchos dolores, solamente se le daban aspirinas, el cáncer avanzó, y finalmente con unos 5 meses y medio de gestación fallece ella, y obviamente el feto también. No es un caso tremendo. Argentina también fue sancionada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estos casos fueron elevados, digamos, como una falta gravísima a los derechos humanos de nuestras mujeres. Pasamos. Bueno, ahí estamos más jóvenes. En Bahía Blanca, el caso de la joven del Patronato de la Infancia. Digamos, en 2008 Bahía se incorpora activamente a la campaña, oficialmente, digamos, a través de este caso tremendo, donde también una joven del Patronato de la Infancia, que con una discapacidad mental, una discapacidad cognitiva, resulta embarazada. En las salidas que hace con su familia, es embarazada por sus familiares varones, y se concurre a solicitar un aborto no punible. Fue el primer caso, no creo que haya sido